El órgano reproductor del cerdo macho está compuesto por testículos, vesícula seminal, próstata, glándula Cooper, epidídimo, el canal deferente y pene. El escroto está situado a corta distancia del ano y no está tan definido como en otros animales. Los testículos son grandes y tienen un contorno regularmente elíptico. Están situados de forma que el eje mayor se dirige a dorsal y caudalmente, su borde libre es superficial y la cabeza del epidídimo es la parte más alta. Son comparativamente blandos en cuanto a la textura. La túnica albugínea contiene mucho más tejido elástico, pero no fibras musculares. El mediastinum es una banda de tejido fibroelástico axial a partir de la cual se irradian los tabiques interlobulares. También existen otros tabiques a partir de la cara profunda de la túnica albugínea. El tejido interlobular es abundante y las lobulaciones correspondientes son muy distinguibles. El parénquima es gris, aunque a menudo es oscuro en los animales que poseen gran peso o gran cantidad de grasa. Existe un conjunto de conductos y de este procede el epidídimo. Y podríamos decir que tiene hasta 7 u 8 conductos. El epidídimo está íntimamente unido al testículo. Su cola es muy grande y forma un cono agudo en el extremo caudal del testículo. El cordón espermático es necesariamente muy grande. Mide de 20 a 25 centímetros en un berraco mediano. Comienza en el anillo inguinal profundo donde sus partes constituyentes se juntan. Se extiende oblicua y ventralmente a través del canal inguinal. Pasa sobre el lado del pene y termina en el borde del testículo. Está formado por las siguientes estructuras: arteria testicular, venas testiculares que forman el plexo pampiniforme alrededor de la arteria, linfáticos que acompañan a las venas, plexo testicular de los nervios autónomos que van junto con la arteria, conducto deferente, arteria y vena homónima, haces de tejido muscular liso alrededor de los vasos. Antes se los llamaba músculo cremaster interno, después la capa visceral y la túnica vaginal. Conductos deferentes. En su parte testicular es flexuoso y está íntimamente unido a la túnica vaginal. No existe una ampolla distintiva. El músculo cremaster está bien desarrollado y se extiende hasta la mitad de la parte escrotal de la túnica. Primero, la glándula vesicular es bastante grande y se extiende dentro de la cavidad abdominal. Se trata de masas piramidales de 3 lados que cubren la parte caudal de la vejiga y el conducto deferente, el cuerpo de la próstata, la parte craneal de la uretra y las glándulas bulbouretrales. Son de color pálido, de estructura lobular y glandular y están incluidas en la cápsula de tejido fibroso muy delgado. A partir de ellas salen del orden de 18 o más conductos de partes delgadas que convergen en un conducto excretor mucho más pequeño. Este último pasa caudalmente lateral al conducto deferente y termina en una abertura semejante a una hendidura sobre el colículo seminal. Puede que los dos conductos estén unidos. En el berraco adulto, las glándulas vesiculares miden de 12 a 15 centímetros de largo, 5 a 8 centímetros de ancho y de 4 a 5 de grueso. Presentan entre 170 a 225 gramos cada una. Tienen una estructura tubular ramificada y se dividen en lóbulos. Muchos de los túbulos son extremadamente anchos, unos de 2 milímetros de diámetro y pueden ser considerados como extensiones semejantes a las bayas con ramas cortas y anchas. Estos espacios axiales de los lóbulos están reemplazados por conductos deferentes. Las cavidades están recubiertas por una capa simple de células columnares. La secreción es turbia y no tiene reacción ácida. La próstata está formada por 2 partes: el cuerpo, que mide 2 centímetros de ancho y cubre el cuello de la vejiga y la uretra en su unión. Esta está oculta por las glándulas vesiculares y forma una capa que rodea la parte pelviana de la uretra. Queda cubierta por el músculo uretral, excepto de la cara dorsal. Las glándulas bulbouretrales son grandes y además tienen forma ligeramente cilíndrica y asientan a los lados. Se encuentran sobre los 2/3 de la uretra pelviana. En los berracos grandes miden aproximadamente 12 centímetros de longitud y de 2 a 3 centímetros de ancho. Están parcialmente cubiertas por una capa de músculo estriado y poseen una superficie lobulada. Cada glándula tiene un conducto excretor grande que
que la abandona en la porción profunda de la parte caudal, perforada por la pared dorsal de la uretra en el arquial, y se abre en el fondo del saco cubierto por un pliegue de mucosa. Bueno, hay que indicar que estas glándulas accesorias son muy pequeñas. Si los animales han sido castrados en edad temprana, estas glándulas bulbouretrales pueden tener 2.5 centímetros de largo en tales sujetos. Genitales externos. Pene. El asa sigmoidea es preescrotal, la parte craneal no tiene glándulas y está retorcida en forma de una espiral. Sobre todo durante la erección, el orificio uretral externo es semejante a una hendidura y está situado ventrolateralmente. El pene del berraco adulto mide de 45 a 50 centímetros de largo. El músculo bulbo esponjoso es muy fuerte pero corto. El músculo retractor del pene nace del tercero y cuarto segmentos sacrales. Sus dos partes van caudalmente y un poco ventralmente a cada lado del recto. Termina en una curva ventral del asa sigmoidea del pene. El prepucio tiene un orificio estrecho alrededor del cual existen pelos. La cavidad es muy larga y está parcialmente dividida por un pliegue circular en partes caudales y estrecha a craneal. Mucho más ancha, la membrana de recubrimiento de la parte caudal es papilada y está en contacto con el pene. Tiene numerosos ganglios linfáticos, el mayor de los cuales se llama en el fondo. En la pared dorsal es la parte ancha que existe en una abertura circular que conduce al fondo de un saco llamado divertículo prepucial. Bueno, tiene forma ovoide cuando está distendido y varía de tamaño en los diferentes sujetos. Si existe en su mayor parte caudalmente sobre la parte estrecha del prepucio, su actividad está parcialmente dividida por un tabique estrecho. Normalmente contiene orina descompuesta y epitelio macerado que despide un olor característico muy desagradable. También se han encontrado con concentraciones de distinto tipo. El pequeño útero masculino puede que exista en los colículos entre los conductos, pero lo más normal es que estén ausentes. Existe un bulbo en la nariz del pene, tiene una cobertura densa que en parte recuerda al fibrocartílago. El tejido eréctil es muy desarrollado. Los espacios cavernosos son grandes y las trabéculas contienen mucha musculatura lisa. Entre los espasmos existen numerosas arterias. La parte peniana es de calibre pequeño y está rodeada por un tejido eréctil que, sin embargo, no existen a la extremidad del pene. Órganos genitales de la hembra. El cuello del útero, el útero, los cuernos del útero, las trompas de falopio, los ovarios, la vagina y la vulva. Ovarios. Los ovarios están ocultos por una bolsa ovárica que es una gran extensión de mesosalping distintivo. Pueden estar situados en el borde lateral de la entrada pelviana o cerca de ella. Su posición es muy variable en las hembras que han concebido muy jóvenes y pueden estar entre unos 2.5 a 5 centímetros caudales al riñón. La superficie presenta comúnmente prominencias redondeadas, de forma que la glándula tiene una apariencia irregular, lobulada. Las proyecciones son folículos y cuerpos lúteos. Los folículos maduros pueden tener un diámetro de 7 a 8 milímetros y los cuerpos lúteos puede que midan de 12 a 15 milímetros. Las trompas uterinas son largas, miden de 15 a 30 centímetros. La extremidad fimbriada forma una ampolla y tiene una gran abertura abdominal. El extremo uterino se fusiona insensiblemente con una pequeña extremidad del cuerno. El útero presenta varios hechos notables. El cuerpo mide 5 centímetros de largo, los cuernos son extremadamente largos, flexuosos y libremente móviles. Dada la gran extensión de los ligamentos anchos en la hembra no preñada, están dispuestos en numerosas asas y se parecen al intestino delgado. Pueden medir de 1.2 a 1.5 milímetros de largo. La extremidad de los cuernos se adelgaza para acomodarse al diámetro de las trompas uterinas. El cuello es muy notable por su longitud. Mide aproximadamente 10 centímetros y continúa
directamente en la vagina, sin una proyección intravaginal. Cuando está abierto, existen prominencias redondeadas que son muy peculiares y que pueden verse en el interior. Algunas de estas incluyen un canal cervical, continúan caudalmente con pliegues de la mucosa de la vagina. Los ligamentos anchos contienen gran cantidad del músculo liso. La capa media del ligamento ancho continúa con un ligamento lateral de la vejiga. La vagina mide de 10 a 12 centímetros de largo en una cerda de tamaño mediano. Es pequeña y de calibre pequeño. Tiene una capa muscular gruesa formada por fibras circulares. Entre dos capas de fibras longitudinales, la mucosa está unida a una capa muscular. El vestíbulo vaginal tiene unos 7.5 centímetros de largo y la uretra se abre en él. A los lados de la parte craneal del suelo del vestíbulo vaginal existe un fondo y un surco profundo por detrás de él, limitando medialmente por el pliegue longitudinal. Los labios de la vulva son gruesos y están cubiertos de un tegumento rugoso. La comisura dorsal es redondeada, pero la ventral forma una proyección puntiaguda larga. La fosa clitoridiana se halla en unos 2 centímetros acraneal a la comisura ventral. Por encima de ella, el glande del clítoris forma una proyección puntiaguda, a partir de la cual los pliegues mucosos se dividen lateral y caudal en ambos lados. Existe una presión central profunda casi entre la fosa clitoridiana y el orificio uretral externo. Este último está limitado por un pliegue grueso que se extiende caudalmente a una distancia variable lateral. A este pliegue tenemos una depresión en la que se abren los conductos de las glándulas vestibulares. El clítoris es largo, flexuoso, su glande forma una proyección puntiaguda sobre la fosa clitoridiana.